Shalom, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de las dos parshiot de esta semana, Tazria Metzorah. Ya alcanzamos la sección de la Metzorah. Estamos en el capítulo 14, versículo 21, y vamos a alcanzar el versículo 32. Leemos en la Torah. Si fuera indigente y su mano no alcanzare, tomará un cordero para ofrenda por pecado, para mecerlo en elevación, a fin de expiar por él, 1/10 de sémola mezclado con aceite para minja y un log de aceite. Y 2 tórtolos o 2 palominos que le alcance su mano, será uno para ofrenda por culpa y otra para holocausto. Los traerá en el 8º día de su purificación al Cohen, a la puerta del Ohel Moed, delante de Adonai. Tomará el Cohen al cordero para ofrenda por culpa y el log de aceite, y los mecerá el Cohen en elevación delante de Adonai. Degollará el cordero de la ofrenda por culpa, tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por culpa y pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Del aceite verterá el Cohen sobre la palma izquierda del Cohen, rociará el Cohen con su dedo derecho del aceite que está en su palma izquierda 7 veces delante de Adonai. Pondrá el Cohen de aceite que está en su palma en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, en el lugar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho, encima del lugar de la sangre de la ofrenda por culpa. Y lo que sobra del aceite que está sobre la palma del Cohen pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para hacer expiación por él delante de Adonai. Hará uno de los tórtolos o de los palominos, de lo que alcanzare su mano, a lo que alcanzare su mano, uno para ofrenda por hatat, otro por olá, con la minja. Hará expiación el Cohen por el que se purifica delante de Adonai. Esta es la ley de quien tuviera aflicción de zarat, que no alcanzare su mano en el día de su purificación. En esta quinta aliyá de la sección de Jubarot, Tazria y Metzorah, hablando del tiempo en el cual el que estuvo enfermo de Tzaraat finalmente alcanza la purificación, y durante este tiempo de purificación la forma normal de realizarla es después de que se ha encontrado que ha desaparecido la huella de Tzaraat en su cuerpo. Deberá realizar 2 tiempos de purificación, la primera parte con aves, la segunda parte con corderos, en el número de 2. Esto es para la persona que tiene las posibilidades económicas, pero tomando en cuenta que no todos tienen esa oportunidad en sus manos para cubrir todos los gastos, y es importante llegar a tener el rito, por lo que representa el rito. Entonces deberá tomarse en consideración cuál es el rito de purificación para los de escasos recursos. También deberá llevar a cabo el cordero, pero es el número de 1, es un poco más económico, y pues con el objetivo de que él tenga presente el hecho de que ha alcanzado la purificación. Ahora, de ahí nosotros entendemos que la ley es flexible de acuerdo a las circunstancias de los demás. O sea que no es aplicada a rajatabla, sino que toma en consideración a aquellos que no pueden cubrir en primera opción. Se abre una segunda opción para ellos. Así que cuando se legisla debemos de tener en cuenta, de acuerdo a lo que dice la Torah, se legisla en función de los débiles, se legisla en función de los de más escasos recursos, se toma en cuenta lo frágil del pueblo, para que de esta forma la gran mayoría pueda estar involucrado de la forma correcta y sienta su observación. En este caso, sienta la purificación como un hecho real en sus vidas, pues de lo contrario, al no poder cubrir los costos, no podría realizar la purificación, y con esto esta alma quedaría con un dejo
de inmundicia todavía. Así que nosotros aprendamos, para todos aquellos que legislamos de alguna forma, es decir, que somos líderes en distintas comunidades o aquí en la comunidad Sefardí Dad Moshe, para los líderes de esta comunidad, pues deben tomar en cuenta que siempre se ha de legislar de acuerdo a los débiles, no demeritar por eso la autoridad y fuerza de la Torá de Hashem en esta tierra, sino que debemos de tomar en cuenta todas las posibilidades para facilitar el acceso de la mayoría del pueblo a la obediencia y a la observancia. Nos vemos para la sexta aliyá. Shalom.